Hablar en profundidad de las estructuras de Avstar sería algo verdaderamente interminable. Y digo interminable porque hay estructuras de tantos tipos como flujos desarrolle la imaginación. Pero de verdad hay tantas estructuras, os preguntaréis. Pues sí, hay tantos tipos que verdaderamente no tendríamos opción a referirnos a todas ellas. Así que voy a hablar exclusivamente de las que visitan esta esfera, la Tierra, Multimedia, y que forman parte del programa Avstar. Las que se encuentran en esta esfera suelen ser estructuras de tamaño pequeño en términos relativos, y es a estas estructuras a las que quiero referirme hoy. Estas unidades no son tan solo vehículos, como algunos las consideran, sino algo más que meros receptáculos móviles para desplazarse por la superficie de esta y de otras esferas. Y es que son estructuras en las que sus ocupantes también viven, es decir, son estructuras vivienda. Existen estructuras en las que permanecen familias completas, pero no familias como se consideran aquí, como familias de consanguinidad, sino familias de afinidad, es decir, seres que comparten la misma frecuencia vibratoria, la misma cultura universal y los mismos gustos. En el cosmos el concepto de familia es distinto. Se trata de familias definidas por la compatibilidad energética. Son seres que se sienten bien juntos en todo momento, que se relacionan bien, que trabajan bien en conjunto y que desean estar en todo momento compartiendo su efusión. Algo muy curioso es que en estas estructuras lo comparten todo, pero sin causar ningún tipo de interferencia, injerencia o daño al entorno. Por tanto, si deciden manifestarse en un lugar determinado, siempre van a tratar de no dañar la naturaleza circundante, sea cual sea su condición, independientemente de que sean árboles o hierba o animales. Siempre van a procurar no intervenir, salvo que sea estrictamente necesario para la supervivencia de la especie y, en cualquier caso, no de la unidad, sino del conjunto. Por esta razón, no son muy proclives a salir, y si lo hacen será únicamente por preservación o mejora del entorno del que se trate. El ambiente en el seno de las estructuras es relajado y tranquilo. La coloración nunca es abrupta ni multicromática. Se ajusta al estado emocional de los tripulantes y varía del blanco al crema habitualmente. Pero en cualquier caso resulta verdaderamente sanadora, para que siempre se encuentren bien. En el interior no hay ruidos ni sonidos de ningún tipo. La luz varía en intensidad de acuerdo a los biorritmos circadianos de los ocupantes y sale de todas partes, creando una sensación extraña al visitante porque no proyecta sombras, y esto es algo que siempre sorprende mucho a todo el mundo. En el seno de una estructura uno se encuentra mucho más liviano, la gravedad está muy reducida y por tanto se tiene la sensación de que se crece, de que uno se estira y resulta más cómodo el funcionamiento y la vida de ese entorno. Como ente inteligente, la estructura puede generar habitáculos independientes si es necesario. Salen del suelo o del techo, se forman y se deforman, aparecen y desaparecen, porque cuando uno entra en la estructura, en general es un espacio completamente liberado de tabiques, de paredes, etc. Es un espacio diáfano completamente. La alimentación se efectúa de forma inconsciente y proviene en general del medio ambiente, es decir, se nutren de sustancias disueltas en el aire y de energías filtradas del sol más cercano, aunque también suelen ingerir algunos elementos válidos para su alimentación y que se encuentran totalmente miniaturizados,
Por tal razón suelen ser de complexión delgada, aunque robusta, y disponen de receptáculos situados en los tabiques perimetrales que posiblemente alguien pudiera llamar un tipo de refrigerador, pero no es así, son simplemente unidades integradas en lo que también pudiésemos catalogar como el fuselaje, aunque en realidad estas estructuras son de una sola pieza en dos capas y no poseen fuselaje alguno. Todas las necesidades de los seres que viven en estas estructuras están perfectamente cubiertas, no necesitan absolutamente nada, ni a nivel de sustentación, ni a nivel de mantenimiento, ni a nivel de entretenimiento. O sea, todo les es conferido, todos sus deseos, del tipo que sean, son colmados. Al fin y al cabo, la propia estructura pues es también un ser vivo que se comunica con ellos mediante fluidos mentales y tiene la capacidad de crear o generar lo que sea para cubrir la necesidad de que se trate. A bordo de una estructura, posiblemente lo más interesante sea hablar del silencio reinante, un silencio que nutre, que protege, que permite el crecimiento espiritual todo el tiempo. Estos seres se encuentran casi siempre en introspección y favorecen que los eventuales invitados puedan practicar meditaciones profundas o proyecciones sensoriales conscientes. Los tripulantes de la estructura se encuentran dentro de una segunda estructura, como decía antes, una estructura flotante en forma de anillo hueco en la que van ubicados no solo los viajeros, sino toda la gama de equipos auxiliares transportados y una serie de dispositivos de control y detección directa. Apenas tienen interacción entre ellos, y cuando se comunican, la comunicación es exclusivamente mental, telepática. No necesitan de más, porque todos resultan transparentes entre ellos, de manera que todos saben lo que piensan o desean los demás. No obstante, sí que comparten una intuición común y se abogan a impregnarse de las energías del ambiente. Esa es su principal conexión, la principal conexión entre ellos. En cuanto al control de las necesidades fisiológicas de la estructura, para los visitantes, existe un dispositivo integrado en el recto que recoge la defecación del viajero. Esta es en primer lugar deshidratada, los residuos son luego disociados y transmutados en oxígeno u otro elemento químico gaseoso mediante un análisis químico riguroso. Algo parecido se realiza con la orina, de modo que el agua químicamente pura de ambas excreciones, junto con la sobrante del recinto gaseoso, pues provoca un grado de humedad suficiente, ¿verdad?, que es continuamente regulada y que después es remitida a los depósitos centrales en forma de vapor. Los residentes en la estructura no necesitan nada similar, ya que sus cuerpos liberan espontáneamente y eliminan todos los residuos que les sobran. En ocasiones la comunicación se verifica de forma puntual para tratar temas de especial interés o de emergencia, o cuando tienen que hacer una misión en concreto, en cuyo caso se ponen de acuerdo inmediatamente. Nunca hay debates, ni hay discusiones, pues todos ellos de alguna manera están aleccionados por un mismo espíritu, un espíritu integrador, conciliador y resolutivo. Se mueven por distintos sitios, no son para nada estáticos, sino más bien lentamente dinámicos, y se pasan constantemente cambiando de lugar. Cuando salen, pueden descender a lo más profundo de un océano, descender discrecionalmente a lugares con naturaleza efervescente, como jardines con flores, bosques, etc., o disfrutar de la más alta cumbre en una montaña o una cueva, y así disfrutando de esa manera de todo lo que puede ofrecerles allí el medio ambiente. En otras ocasiones salen y pueden dar un paseo,
pero prefieren percibirlo todo desde dentro. Lo disfrutan más. No tienen limitaciones y pueden desplazarse por todo el universo visible, pero también por el no visible, mediante tránsitos dimensionales ocasionales. También tienen lugares favoritos que visitan con frecuencia. Y en general, los que están radicados aquí son justamente los que construyeron la esfera a partir de su estructura inicial, y lo que hacen en todo momento es ayudar al mantenimiento de esta esfera en su estado más puro. Y esto es básicamente el concepto que os quiero trasladar. Así pues, el ambiente que se respira dentro de una estructura es sumamente cálido. La temperatura de lo que se conoce aquí como capa límite puede alcanzar elevados picos para altos niveles de velocidad en el seno de un fluido gaseoso correspondiente a ciertas atmósferas de distintos planetas. Estas estructuras disponen de sistemas especiales capaces de controlar el entorno gaseoso y, por otra parte, la refrigeración por transpiración del cesio imita el valor de la temperatura en la corteza exterior, y por esa razón los inevitables gradientes térmicos alteran la fidelidad transductora, puesto que se incrementa sensiblemente la relación señal-ruido. El perfil de una estructura típica no necesita adoptar las formas que en la tecnología aeronáutica de esta esfera muestran un elevado coeficiente balístico, formas ojivales, etc., cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades en el seno de un fluido viscoso. Ello es debido a que el sistema y técnica de desplazamiento es radicalmente distinta a los embrionarios métodos usuales aquí en Nungi-Mesha. El desplazamiento en su trayectoria más amplia se verifica en un marco tridimensional distinto al que es familiar en esta esfera. La base propulsora goza de una capacidad energética superior a las previstas en cualquiera de los futuros programas espaciales que se encuentran programados aquí. El núcleo central de una estructura típica está conformado por un cilindro dotado de un sistema toroidal flotante que absorbe energías cósmicas de tipo trínico y gravitacional, gracias a las cuales el conjunto puede desplazarse a cualquier punto en tiempo cero, de tal manera que las estructuras en realidad no vuelan, sino que se sitúan. Cuando la estructura parte del punto de despegue o cuando se acerca al objetivo marcado, y en general cuando se prevén a lo largo de su trayectoria elevadas aceleraciones, cambios bruscos de velocidad o de dirección, el rotor toroidal queda suspendido en una cavidad magnética de elevada frecuencia y muy energético, con autonomía programada y movimientos relativos subordinados a los cambios bruscos de tipo dinámico que se presentan. Un observador que se encuentre a una distancia no excesiva puede observar ocasionalmente la aparente desaparición instantánea de una estructura de este tipo, pues si se cambia o altera el marco tridimensional en que está situado el observador, toda la masa integrada en dicho recinto deja de poseer existencia física, y eso no significa que tal masa sea aniquilada, puesto que el sustrato de tal masa cambia la orientación de esta depresión o pliegue de las entidades constitutivas del espacio, alterando el sentido, de modo que los órganos sensoriales o los instrumentos físicos del observador pues no son capaces de captar tal cambio. En ese instante, el vacío en el recinto es absoluto, no hay ya una sola molécula gaseosa y por supuesto cualquier partícula sólida o líquida, sino que ni siquiera una partícula subatómica, un protón, un neutrino, un fotón, etc., puede localizarse probabilísticamente en ese recinto. Dicho de otro modo, tal situación inestable dura una fracción infinitesimal de tiempo. El recinto se ve invadido consecutivamente por cuantos energéticos, es decir, se propagan en su seno
campos electromagnéticos y gravitatorios de distintas frecuencias. Inmediatamente es atravesado por radiaciones iónicas y al final se produce una implosión, al precipitarse el gas exterior en el vacío dejado por la estructura desaparecida. Esta implosión es la explicación de esos estampidos o truenos que algunos observadores de ovnis han creído percibir en alguna ocasión tras la desaparición aparente de la estructura. Sin embargo, no siempre la apócrifa desaparición de una estructura a los ojos de un espectador eventual debe interpretarse como un efecto de ese proceso de inversión a un marco tridimensional distinto. Cuando la visualización es nocturna, las estructuras pueden ser perfectamente contempladas gracias a la luminiscencia generada de forma secundaria. La luz emitida está dentro de la banda espectral óptica que a la retina de los seres humanos de Nungi-Mesha aparece como correspondiente a la gama cromática del amarillo al anaranjado. Por este fenómeno secundario, tal luminiscencia puede ser anulada por la misma estructura, de modo que el vehículo parece que se esfuma, que se apaga o que desaparece. En otro orden de cosas, las relaciones con la civilización de Nungi-Mesha datan de bastante tiempo atrás. La estructuración biológica de esta esfera, con una gama de especies y subespecies vivientes, es de una riqueza considerable, y los respectivos esquemas filogenéticos presentan dentro de su multiplicidad filética profundas diferencias bioconfigurativas muy interesantes para Ashtar y necesarias de preservar. La semejanza, por otra parte, de los seres antropomorfos de esta esfera es también evidente, sobre todo si se salvan pequeñas discrepancias respecto a pigmentación epidérmica, atrofiamiento de ciertos órganos disfuncionales, distinto grado de desarrollo muscular, metabólico y sobre todo neurocortical. También el desarrollo de la epidermis constituye un signo progresivo. Receptores nerviosos integrados en ella suelen sufrir profundos cambios que los habilita para sensibilizarse a otras esferas de estímulos físicos o dentro de ellas, derivando en el espectro hacia frecuencias hasta entonces inaccesibles. Así pues, por todas estas razones, los mensajeros de Ashtar tratan de relacionarse y cada vez más, poco a poco, de ir liberando información que permita acercar a todos a sus hermanos de todo el cosmos, incluso a los que están más allá de la luz.